Bueno, llegamos a la última parte de este tutorial de regresión lineal simple con Python, donde ya vimos cómo importar las librerías, cargar el dataset, dividirlo en entrenamiento y test, crear ese modelo de regresión lineal donde el ordenador aprendió las relaciones entre las variables para hacer predicciones futuras y precisamente hacer predicciones futuras para predecir el resultado del conjunto de test. Llegados a este punto, tenemos la regresión lineal que ha sido aprendida en la fase de entrenamiento, tenemos las observaciones reales del conjunto de entrenamiento, del conjunto de test, así como sus predicciones. Así que llegados a este punto, creo que lo más interesante es poder visualizar que también se han ajustado los valores. Vamos a realizar unos gráficos y de paso a interpretar los resultados de lo que nos ha devuelto. Por tanto, vamos a ver cómo colocar un gráfico utilizando matplotlib.pyplot, una de las librerías fantásticas para hacer los dibujos y que ya habíamos importante. Es bastante interesante que dediquéis una fase a la visualización de los datos. Visualizar, por un lado, los resultados de entrenamiento. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es conectar los puntos reales de observación, los datos en el eje X con los ejes Y, que corresponden a los datos reales de los empleados de la empresa, que básicamente describen cuál es su sueldo en función de sus años de experiencia. Eso significa que en el eje X tendremos la cantidad de años de experiencia de los empleados y en el eje Y tendremos su sueldo. Para ello, este tipo de datos suele ir súper bien representarlos en una nube de puntos o en una nube de dispersión, de modo que básicamente lo que uno tiende a ver es dónde se concentran los puntitos. Para ello lo que vamos a hacer es empezar por pintar con la función skater de pyplot, entonces haremos plt.skater para pintar esa nube de puntos. Una nube de puntos en inglés también se suele denominar un scatter plot, ¿de acuerdo? De ahí que se llame la función skater. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es ingresar las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Simplemente en el eje X estará nuestro conjunto xtrain, el conjunto de entrenamiento que corresponde a la cantidad de años de experiencia de los empleados. Recordad que la tenéis aquí en todo momento para visualizar, esas son las coordenadas que van en el eje Y, y ahora irían las coordenadas en el eje Y precisamente, que serían los salarios de esos mismos empleados. Por tanto, fijaros que aquí ahora podríamos colocar el Y-train del mismo modo, de modo que la parejita, un valor de X, un valor de Y, configurará un punto en el espacio y ese conjunto total de puntos será la nube de dispersión, los valores que irán en el scatter plot. En este caso, como dibujaremos los puntos de cada observación y también la recta de regresión, es interesante colorear cada cosa de un color diferente, de modo que pues, tendremos las observaciones de un color y a la recta de otro. En general está bastante bien elegir los colores de forma homogénea. A mí me gusta, por ejemplo, elegir los puntos de color rojo y la recta de regresión, por ejemplo, de color azul. Así que no nos cuesta nada, ya que hacemos un skater, indicar que el color que vamos a elegir para representar esa nube de puntos será igual al color red entrecomillado, ¿de acuerdo? Entonces esto trazará todos y cada uno de los puntos de observación de color rojo. Y a continuación lo que necesitamos es trazar la recta de regresión lineal con las predicciones, así que lo que vamos a hacer es, del mismo modo que hemos pintado una nube de puntos, en este caso vamos a usar la función plt.plot para representar una recta de regresión. En primer lugar, como antes, ingresamos las coordenadas X de los puntos de la recta de regresión y a continuación sus predicciones, ¿no? Los valores exactos de la coordenada Y de la regresión. Entonces colocamos aquí, por ejemplo, xtrain, que serían los valores de entrenamiento, y los valores Y serían precisamente la evaluación de los modelos para cada uno de esos valores X. Teniendo X años de experiencia, que el modelo evalúe, que calcule la regresión de los datos del conjunto de entrenamiento. Entonces ese sería el pronóstico a partir de las observaciones. Fijaros que aquí ya lo hice para el conjunto de test, elaboré un Y-pred que a partir de las X de test
calculaba precisamente el valor de la regresión, el valor del sueldo. Entonces lo único que tenéis que hacer, la coordenada y en este caso, es volver a llamar a regression.predict y en este caso predecir con el conjunto de entrenamiento de Xtrain para obtener una recta de regresión y así ser capaces de comparar los sueldos reales del conjunto de entrenamiento con su valor en la regresión y así tenemos las dos partes claramente diferenciadas. Fijaros que siempre la primera coordenada es la X, la segunda coordenada es la Y respectivamente. Nos interesa ser capaces de distinguir entre uno y otro. Entonces tendremos los puntos arriba, ya hemos dicho que los pintaremos de color rojo y por supuesto volvéis a tener parámetro color igual y aquí podéis colocar el parámetro, el color que os dé la gana. Yo por ejemplo blue para que la recta de regresión simple nos quede de color azul junto a nuestro conjunto de entrenamiento. Perfecto, entonces esto ya nos daría una idea original de representación gráfica, pero la idea es mejorarla, darle un título, colocar una serie de etiquetas en el eje X y en el eje Y, y así el gráfico es autoexplicativo, queda fantásticamente definido y así aprendéis o repasáis si ya conocíais cómo definir todas estas cosas. Por ejemplo, para colocar un título podríamos hacer plt.title en este caso y podríamos poner sueldo versus años de experiencia. Eso sería un título adecuado para nuestro modelo. Incluso podríamos indicar aquí que se trata solamente del conjunto de entrenamiento para que se visualice que no hemos añadido todos y cada uno de los puntos para hacer la distinción entre entrenamiento y test, y podríamos hacer lo mismo, agregar una etiqueta en el eje X y otra etiqueta en el eje Y. Para ello es igual de sencillo, simplemente plt.xlabel, etiqueta en el eje X, donde colocamos aquí años de experiencia o número de años, si queréis, años de experiencia. Perfecto, y haríamos lo propio con el eje Y. Entonces fijaros qué fácil es modificar nuestros gráficos a nuestro gusto. plt.ylabel y entre paréntesis colocamos en este caso sueldo y si queréis ponemos en paréntesis en dólares. Perfecto, entonces fijaros qué forma tan sencilla tenemos de preparar los gráficos. Una vez que hemos configurado todas las capas, todo lo que quiero añadir a nuestro gráfico, lo único que tenemos que hacer es indicarle a Pyplot que estamos listos para visualizarlo y hacer plt.show para que se renderice todo lo que habéis hecho anteriormente, es decir, pintar los puntos del conjunto de entrenamiento, la recta de regresión lineal que se ha elaborado a partir de ese conjunto de entrenamiento, un título arriba, una etiqueta en el eje de la X y una etiqueta en el eje de la Y, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería todo lo que necesitamos hacer en este punto. Y si lo selecciono todo y pulso Command e Intro, a ver, ¿qué nos sale? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis directamente el conjunto de entrenamiento, los puntos, fijaros los años de experiencia en el eje de las X, el sueldo en el eje de las Y, el título que hemos puesto, los puntitos, las observaciones de color rojo y la recta de color azul. Fijaros qué fácil y la distinción realmente a simple vista que uno puede llevar a cabo entre el conjunto de entrenamiento y la predicción del mismo, los datos reales y las predicciones. Entonces, los valores de color rojo, los puntitos, se visualizan sin ninguna complicación y la recta de regresión también es muy fácil de observar en este caso. Por tanto, fijaros que en el caso que tengamos un nuevo empleado que nos diga, mira, tenemos 5 años de experiencia en el sector, vale, pimba, pues tú tendrías que cobrar unos 80.000 dólares. O yo tengo 10 años de experiencia en el sector, pues uno vendría aquí, miraría de los 10 años y le asignaría un sueldo de unos 120.000 dólares. Entonces es muy cómodo porque directamente el modelo de regresión lineal, en base a conocer las variables independientes, en este caso los años de experiencia en el sector, automáticamente tenemos un salario previsto, una estimación de cuál va a ser el sueldo de ese empleado, nada más entre en la empresa, solo conociendo sus años de experiencia. Por tanto, fijaros que el modelo de regresión lineal nos es bastante útil en este sentido para pronosticar, para predecir, en este caso del sueldo en base a los años de experiencia. Y esto realmente está súper bien, pero la pregunta que tendríais que haceros ahora es, ¿realmente existe una tendencia lineal en estos datos? ¿Es verdad que el sueldo aumenta linealmente en base a los años de experiencia con los datos que tenemos? A ver, aquí
grosso modo, a simple vista, uno puede ver que la recta de regresión de color azul, oye, se acerca bastante bien a los puntitos de color rojo. Hay puntos por todas partes, entonces nuestro modelo de regresión podríamos aceptar que sí, que es lineal en el sentido de que se acerca mucho a estos puntos. Y recordad que aquí tenemos una veintena de puntos, los cuales pues parece ser que sí indican una tendencia lineal del sueldo en función de los años. Todos los puntos que tenemos no tienen por qué encajar en una recta. Yo podría haber elaborado un modelo de regresión lineal con unos datos cuya tendencia no fuera lineal. Entonces, no siempre el modelo de regresión lineal nos va a dar las mejores predicciones. Hay que encontrar el modelo que mejor encaja en función de los datos. En este caso hemos visto que el salario real estaba cerca del pronosticado. Esto se traduce en que es normal que la recta quede cerca, que sea casi perfecta y pase por la mayoría de los puntos o no se aleje demasiado de los puntos. También es verdad que teníamos algunas predicciones que eran menos precisas, que no era 100% lineal en el sentido de que me sobreestimaba. Por ejemplo, este señor de aquí cobra más que lo que estima el modelo de regresión lineal. Está claro, ¿no? El modelo de regresión diría que cobrará unos 100.000 y él está en torno a los 110.000. Entonces, la diferencia entre su sueldo real y la predicción está ahí, no es 100% lineal. Y otra cosa que también es realmente estimar y que hay que tener en cuenta cada vez que hacemos un modelo de regresión lineal es que las observaciones que tenéis aquí están calculadas sobre el conjunto de entrenamiento. Entonces son los resultados que, para los que el modelo ha sido entrenado, estos puntos de color rojo. Cabría pensar o habría que ver si los puntos del conjunto de test, que en este caso no se han suministrado al modelo, es decir, cuando se toman observaciones del conjunto de prueba o que no han sido tomadas en el conjunto de entrenamiento para crear el modelo, a ver si el modelo lo ha hecho bien y ha aprendido a grandes rasgos sobre los elementos, o bien tenemos un problema de overfitting, que el conjunto de entrenamiento esté perfectamente bien definido a través de una relación lineal, pero luego el conjunto de test no sirve para nada. Entonces veamos cómo esta simple pregunta con la recta azul nos es más que suficiente, observando en este caso el conjunto de test con este mismo gráfico que tenemos aquí. Mantendremos esa misma regresión de color azul porque es la misma línea de tendencia que hemos calculado. Sin embargo, en este caso vamos a cambiar los puntos rojos por las observaciones del conjunto de test en lugar de utilizarlas del conjunto de entrenamiento. Así que veámoslo y así de paso podemos predecir algunas nuevas observaciones a partir de los datos. Lo que haremos, para no trabajar demasiado, ya lo sabéis, vamos a copiar todo esto, incluso el comentario, lo voy a pegar justo abajo y vamos a hacer cambios ligeros. Por ejemplo, visualizar los resultados ya no en el conjunto de entrenamiento, sino los resultados de test. A la hora de especificar los títulos, pues evidentemente ponemos aquí conjunto de testing, perfecto, y evidentemente las variables que usaremos para la regresión no será el conjunto de entrenamiento xtrain, sino que en este caso vamos a tener que pintar x de test con su valor y de test. Esos son los nuevos valores reales, los valores de los sueldos de los empleados que no se han usado para crear el modelo, pero en este caso sí para validarlo, y en este caso evidentemente la recta de regresión que hay que pintar no tiene que ser con el conjunto de entrenamiento, sino que deberíamos cambiarlo por el de segundo de test, ¿verdad? Pues la respuesta va con trampa, evidentemente, por eso ya os la hice, es no, ¿de acuerdo? La respuesta es no porque nuestros regresores ya se han entrenado en el conjunto de entrenamiento, por tanto, la recta va a ser la misma, ¿de acuerdo? Ya se tiene información establecida y la recta de regresión lineal, esta recta de color azul que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es la misma, la pintéis con el conjunto de entrenamiento, la pintéis con el conjunto de testing. Entonces la respuesta es no. A la hora de pintar la recta de regresión lineal, uno puede dejar, si queréis, el mismo conjunto xtrain, tanto para el caso de representar la recta de regresión sobre el conjunto de entrenamiento o sobre el conjunto de test, porque recordad, la recta de regresión lineal es única, entonces podéis dejarlo absolutamente igual, y la única diferencia si colocaras el de testing es que tal vez pondríais unos puntos nuevos, unos puntos diferentes a la hora de trazar la recta, pondríais los puntos de
del conjunto de test, pero la recta que os saldría es que sería exactamente la misma y por tanto no habría ninguna diferencia, ¿de acuerdo? Ya que recordad que la recta de regresión es la misma para todo el mundo y en particular recordad que cuando hicimos el regression fit utilizamos el X-train y el Y-train, por eso a la hora de representar la recta de regresión uno utiliza el conjunto de entrenamiento. Entonces vamos a visualizar los resultados sobre ese conjunto de test. Entonces ahí tenéis, fijaros, la recta de regresión con los puntitos de test. Fijaros que hay muchísimos menos puntos en este caso y los resultados yo diría que son bastante satisfactorios, son bastante interesantes. Fijaros de nuevo la recta de color azul, la recta de regresión es la misma que teníamos anteriormente y en este caso los puntos de color rojo coinciden con el conjunto de testing. Entonces uno que visualiza estos puntos con el conjunto de testing están bastante cerca de la recta de regresión. Es importante ser capaces de entender cuándo usamos conjunto de entrenamiento anteriormente, cuándo usamos conjunto de testing, las diferencias. En este caso es bastante bueno porque son observaciones nuevas y no simplemente es que sean buenas, es que están súper cerca de la recta, de modo que el modelo ha hecho un trabajo súper bueno a la hora de predecir los sueldos de los nuevos empleados. Por ejemplo, si tomamos este señor de aquí, con 4 años de experiencia, le ha clavado perfectamente el sueldo de $65.000 más o menos. Por tanto, el modelo ha sido igual de justo. Lo mismo con todos estos, es que están súper cerca de las rectas y por tanto es brutal. Evidentemente no el 100% de los datos están perfectamente ajustados, tenemos gente que debería cobrar más, como estos 3 señores de aquí o este último de aquí y este que está cobrando un poquito de más, pero bueno, son poquitos datos y en general el error no es que sea muy grande, por tanto hicimos un buen trabajo en establecer un modelo de regresión lineal para predecir los sueldos. Entonces, gracias a esta dependencia lineal, que es de las más fáciles de establecer, de las primeras que os enseño, porque es la más fácil de crear y de entender, la dependencia entre el sueldo y los años de experiencia hemos demostrado que es lineal, así que gracias a estas primeras clases, enhorabuena por haber sido capaz de crear tu primer algoritmo de aprendizaje automatizado. Tened en cuenta que aquí la máquina lo único que hace es encontrar la mejor recta que se ajusta a los puntos del conjunto de entrenamiento, el gráfico anterior, y a continuación aprende cuál es la pendiente y ordenada al origen en los mismos para utilizarlo para predecir más valores, en este caso los del conjunto de testing, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el proceso completo de la regresión lineal, lo hemos elaborado en Python, la máquina ha aprendido las correlaciones del conjunto de entrenamiento, las ha validado con el conjunto de testing y de momento pulgar arriba porque parece ser que el resultado es más que satisfactorio. Como os he dicho, ya lo hemos hecho en Python y la idea es que a continuación vais a tener las mismas 4 clases pero en R para ser capaces de volver a hacer los mismos pasos con la otra tecnología. Espero que sigáis disfrutando del curso, aprendiendo muchísimo y nos vemos en la próxima sección con R.